Y los maestros luego dicen, sí, pero esos no son nuestros niños. Son diferentes. ¿Cómo que son diferentes? Entonces, el trabajo, para regresar a la primera pregunta, en la escuela permite hacer videos de sus niños y decirles, miren, estos niños sí pueden. Entonces, no es ese el problema. Pero hay una pregunta muy interesante sobre el estancamiento del aprendizaje. Esta pregunta vino a través del web, ¿no? Y la persona se pregunta con justa razón, si el niño ha avanzado a un nivel, ¿cómo es posible que al año siguiente muestre retroceso? Si aprendió, entonces ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que son niños a quienes se les ha medido bajo otros juegos de estándares, no los comunes ahora que son realmente rigurosos y buenos, se les ha medido en base a si pueden conjugar un verbo. Se les ha medido sobre si pueden usar una preposición de manera correcta. Entonces, imagínense un niño que habla castellano o que habla inglés y que lo molesten porque no sabe conjugar. Los niños, año tras año, deciden, ¿saben qué? Yo ni siquiera le voy a poner esfuerzo a este examen. No tiene sentido. Es más, estuve en una escuela hace un par de meses y preguntamos a los niños, ¿quiénes de ustedes le prestan importancia a los exámenes estos? Un niñito levantó la mano en una clase de 30 y tantos. Entonces, los niños no sienten el impacto de las consecuencias porque los exámenes son tan triviales. Pero estoy hablando de los exámenes con estándares de Estado. Ahora que tenemos estándares comunes, los estándares comunes realmente apuntan a desarrollos valiosos en los niños. Entonces, la pregunta ahora es ¿cómo los medimos? Y es una pregunta de evaluación en donde realmente debemos de pensar en métodos de evaluar que sí reflejen lo que valoramos y hacia dónde apuntan los estándares. Hay una pregunta también que se refiere a cómo evaluamos al docente. Y realmente yo no creo que al docente se lo puede evaluar con papel y lápiz. Al docente hay que evaluarlo en acción, al docente hay que evaluarlo en su propio desarrollo, así como a los niños, cómo enseñaba el año pasado y cómo está enseñando este año. Y la evaluación debe servir como meta para ver qué más debe ser desarrollado en el docente. De otra manera estamos perdiendo el tiempo. Ahora, me preocupa mucho porque algo que no mencioné porque no tuve tiempo fue que hay una fuerte influencia de fundaciones en la política educativa de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, el señor Gates está invirtiendo $2 billones. $2 billones. ¿2.000 millones? Verdad, disculpa. 2.000 millones, me está recordando que billón en castellano y billón en inglés son dos números diferentes, ¿verdad? 2.000 millones de dólares en filmar a diestra y a siniestra a través de las escuelas de los Estados Unidos para poder determinar qué cosa es una enseñanza de calidad. Y a mí me preocupa muchísimo, es más, traté de hablar con la gente que está encargada de esta investigación, porque sabemos los investigadores que si uno recoge datos sin tener conciencia precisa de qué es lo que está buscando y en base a qué parámetros lo está haciendo, es lo que se dice en inglés, basura adentro y basura afuera. O sea, todos los datos terminan no sirviendo de nada. Pero me preocupa porque hay gente que no sabe de educación en los Estados Unidos y que sin embargo tiene un peso tremendo. Yo diría que el Perú tiene que tener mucho cuidado en no dejar que personas de las industrias decidan qué cosa es lo que debe hacerse educativamente, porque para eso existen los profesionales. Entonces, para regresar a cómo se evalúan los maestros, mi equipo y yo, por ejemplo, es un ejemplo de un esfuerzo de establecer principios que deben ser demostrados y tienen que ser principios porque tienen que ser abstracciones que se aplican de manera diferente de acuerdo a los contextos en cada escuela, tienen que ser trabajados y estamos muy contentos, hemos validado y hemos establecido la confiabilidad de un instrumento que es más bien etnográfico. Ahora, siempre nos quejamos de que la preparación de maestros, la capacitación constante de maestros, la evaluación de maestros, la evaluación de alumnos, toman tiempo, toman dinero. Pero, como dijo Patricia, se invierte una fortuna en los Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, igualito invertimos una fortuna en otras cosas que no han servido, ¿por qué no invertirlas en cosas que tienen
mucho más poder. Y finalmente, alguien hizo una pregunta acerca de NAEP. Como no existían estándares comunes a través de los estados decidieron crear un sistema evaluativo independiente de todos los estados, pero que reflejara los conocimientos que los niños deben tener en el grado 4 y en el grado 8. Y se hace en matemáticas y se hace en el área de comunicación. Entonces, estos exámenes se les da solo a una muestra de los alumnos de cada estado. Entonces, como es una muestra muy bien diseñada, la toman alumnos de escuelas particulares muy exquisitas y la toman algunos alumnos de escuelas muy pobres. Es una muestra bien estadísticamente establecida. Y luego se comparan los resultados. En realidad no refleja lo que está pasando en cada una de las localidades educativas y pensamos que realmente su único objetivo es comparar cómo van los estados en relación a los otros, en lugar de realmente describir dónde hay oportunidades de aprendizaje de calidad, cómo se logran, etcétera. Que es hacia lo que apunta el desarrollo de estándares comunes. Muchas gracias, Aida. Miriam, y luego a los tres comentaristas en general les pediría sí, un esfuerzo por concisión y brevedad. A ver, hay una pregunta básicamente sobre el tema de capacitación y qué es lo que se viene haciendo sobre el enfoque integral, digamos, de las áreas. Tal vez más allá de describir qué es lo que hace el ministerio, que creo que pueden tener acceso y con mucho gusto a la hora del break podemos conversar, la persona que lo ha preguntado, tal vez sería muy importante poder señalar en el marco de lo que significa la elaboración y definición de estándares, que nosotros tenemos un diseño curricular que plantea un enfoque con una mirada integral del estudiante, pero también lo organiza en áreas curriculares. Y creo que esto tiene sus pros y sus contras, porque la forma de organización del currículo por áreas ha devenido en que esta implementación del currículo en la práctica sea por áreas también. Entonces, si bien es cierto, el diseño de un currículo se plantea con una organización determinada, no necesariamente esa determinación organizativa debiera, ¿no?, derivar en una implementación que te lleva a un horario en el cual los niños tienen una hora de personal social, una hora de comunicación, una hora de matemática, una hora de educación física, ¿no?, de tal manera que cada quien, ¿no?, mira solamente lo que le corresponde a su área. Y ese tipo de implementación lo que está trayendo como consecuencia es justamente, ¿no?, que el niño no logre tener una mirada integral de parte del conjunto de maestros que tiene para ver cómo va avanzando en el conjunto de su desarrollo de capacidades y actitudes, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que debería llevarnos a la reflexión. Claro, la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, eso debería llevarnos a cambiar el currículo, entonces, ¿cómo lo organizamos? ¿Con un solo gran bloque? Eso también sería nefasto, es decir, para un tema de implementación. Entonces, hay muchas aristas que tienen que mirarse y conversarse con los maestros que tienen que implementar finalmente en la escuela, ¿no? Y por otro lado, también se me pregunta si considero que es suficiente que estos procesos de evaluación, me imagino que se refieren básicamente a los que la UMC viene llevando a cabo, ¿no?, a nivel nacional. No, yo creo que primero que hay que diferenciar, porque la pregunta dice, ¿estos procesos de evaluación pueden garantizar la igualdad de oportunidades y también la igualdad de resultados? Yo creo que no, o sea, es decir, las evaluaciones nos ayudan a tener una información muy puntual del conjunto del país y ahora de cada uno de esos niños en particular. Pero lo que deberíamos tener en cuenta es que el caminar hacia estándares nos puede permitir, ¿no?, sí volver a mirar cuáles son esas políticas, ¿no?, que debieran revisarse en torno a lo que significa igualdad de oportunidades. ¿Y qué estamos entendiendo desde la política educativa por igualdad de oportunidades? Porque cuando yo decía la inequidad, o la equidad, mejor dicho, ¿significa darle a todos lo mismo? O sea, eso, ¿no?, es algo que debería de evaluarse. ¿Cuántas de las políticas educativas que se han venido implementando en los últimos 10 o 15 años han tenido ese corte,
¿no? Y esa mirada de igualdad de oportunidades en términos de igualdad de acceso a determinados servicios o determinadas cosas, que no necesariamente te mantienen, te van cerrando las brechas, sino que igual te las mantienen, ¿no? Y creo que hay otras muchas formas de evaluar, como lo decía en mis comentarios. Y finalmente, sobre si el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje, al que conocemos a nivel nacional como PELA, identifica o viene trabajando o se está orientando también a la definición de estándares. Efectivamente, el programa estratégico lo que hace es plantear, ¿no?, en su diseño una serie de finalidades que deben ser atendidas con el resultado, digamos, de aprendizajes en los estudiantes. Y una de esas finalidades, que es el acompañamiento pedagógico, otro es la cobertura de educación inicial, también es la definición de estándares educativos. Por eso es que nosotros venimos trabajando conjuntamente con el IPEVA para la definición de estándares. Y hemos empezado ya el trabajo con las regiones, porque si algo tenemos que agradecer es el trabajo activo, ¿no?, que los gobiernos regionales, no decir regiones, vienen haciendo en el marco de este programa estratégico, ¿no?, con sus diferencias, con sus características particulares, pero buscando esos consensos de los que también tenemos que llegar en el marco de la definición de estándares, porque es lo que permite finalmente plantear a nivel nacional políticas en consenso en el marco de un proceso de descentralización, pero que además tienen una proyección de sostenibilidad que sin duda es fundamental para traspasar gobiernos y tener políticas de Estado. Una pregunta se refiere a la lengua usada en la capacitación. Si el área de trabajo es quechua hablante, y todos los maestros hablan quechua y el capacitador habla quechua, creo que no hay ninguna razón para no hacer el mismo taller de capacitación en quechua, y esto aplica a cualquier lengua. Y de hecho es más fácil pensar en que el maestro va a utilizar las estrategias adecuadamente, va a utilizar la lengua adecuadamente, si en su entrenamiento, en su capacitación, la lengua en la que ha sido capacitado es la lengua que él va a utilizar finalmente en el aula. Muchas veces capacitamos en castellano y decimos, bueno, ahora tú hazlo en chipí o ayánin. No es tan sencillo. Uno se entrena, se forma, se acostumbra a usar una lengua para determinados fines y no es tan fácil decir, desde mañana lo hago en otra lengua. Por otro lado, se pregunta si las evaluaciones deberían ser en variantes dialectales o si no deberíamos tender al estándar. Sí debemos tender al estándar, pero el estándar es el punto de llegada, no el punto de partida. Lo mismo aplica para las lenguas, lo mismo aplica para una serie de conocimientos culturales y lingüísticos. Si yo exijo de entrada el uso del estándar, se me van a quedar muchos niños, no solo de áreas indígenas, de áreas urbano-marginales también, que hablan una variedad dialectal distinta al castellano. Como maestro, lo señaló Aida hace un rato, yo tengo el deber de responder al derecho del niño y tengo que ser capaz de buscar la estrategia pedagógica, lingüística, cultural más adecuada. Y si eso pasa por utilizar la variante dialectal del niño, ¿cuál es el problema? Mientras que yo sepa que el punto de llegada sí es el manejo del estándar. Me tomará 2 años, 4 años, 6 años, depende del nivel de entrada del niño en términos de manejo del castellano. Y es esa adecuación la que debe aprender a hacer el maestro. Lo que tenemos que empezar a pensar, como debemos empezar a mirar la educación, es se trata de garantizar los derechos de los niños y todo debe articularse con esa lógica. No es que tengo que cumplir horas curriculares, no es que tengo que cumplir con un diseño. Tengo que garantizar el derecho de los niños a ciertos logros de aprendizaje que le van a permitir luego tener una vida digna, una vida feliz. Gracias, Carmen. Finalmente, Pachi. Me preguntan si veo en el país signos que nos permitan confiar en que los estándares no serán secuestrados por las políticas de pruebas y rendición de cuentas en vez de estimular el desarrollo docente. En nuestro país nada está garantizado. Tenemos una institucionalidad débil que puede ser cooptada aún por muchos grupos de intereses distintos.